muchos de los delitos de violencia sexual que sucedieron en el marco del conflicto armado fueron tomados de forma desafiante contra el otro grupo al margen de la ley, contra incluso el pueblo, pero en su mayoría fueron delitos de violencia sexual que fueron masivos, ¿sí? Lo que pasó en Montes de María, ¿sí? Todo lo que ha pasado en el Bajo Cauca, ¿sí? Lo que ha pasado en el Chocó, ¿sí? Lo que ha pasado con las mujeres indígenas y las mujeres negras en el marco del conflicto armado, como su mayoría, y que no es de para nadie un secreto, por ejemplo, el subregistro de unidad para las víctimas habla de más de 33.526 víctimas de violencia sexual, donde 30.000 somos mujeres. Y ahí es donde se dice que se toma el cuerpo de la mujer como botín de guerra, porque es a la mujer a la que exponen y sufre los vejámenes de la violencia en el marco del conflicto armado colombiano. Al momento de haber una violencia sexual, a estos cobardes lo que menos les interesa es que se enteren de qué es lo que ha pasado. Y eso conlleva a que tengamos desplazamiento, incluso asesinato, como en el caso de mi madre, que al momento de yo contarle a mi madre y ella reclamarle a los de la FARC, primero pasó que fue el que me violó en compañía de 3 más y me golpearon hasta perder el bebé, y luego 7 de ellos fueron a asesinar a mi mamá. Entonces digamos que es como esa ruta que conlleva la violencia sexual y luego desata esos otros hechos que derivan de la violencia sexual. Esa ruta de sistematicidad enmarcado a que eres niña, que fuiste reclutada, que fuiste violada, que además te practicaron abortos y que conllevó a que no te dieron el derecho a elegir en ninguno de esos casos. Yo solo miré al cielo y empecé a llorar y le di gracias a Dios, donde sea que me tenga mi mamá, que se estaban firmando los acuerdos y que esas armas, las cuales me habían colocado a mí al momento de violarme y que fueron y asesinaron a mi madre, no lo harían con ninguna niña más. Yo prefiero un acuerdo imperfecto y no una guerra en permanencia, porque creo que es un mecanismo de poder evitar de que otros, así sea este grupo armado que entregó las armas, evitemos incrementar la brecha y esos daños que hemos sufrido nosotros los repitan en otras personas. Y la FARC se sigue escudando en reconocer esos daños que sufrimos las mujeres, las niñas y niños en el marco del conflicto armado, lo que es la violencia sexual. Creo que es necesario que ya dejen de estar dilatando el proceso, la JEP, y aclare y cree un caso de violencia sexual. Y que la FARC empiece a reconocer esos daños y esos delitos ejercidos tan graves como es la violencia sexual. La violencia sexual es clara y contundente frente a que no solo los grupos al margen de la ley han ejercido la violencia sexual en los cuerpos de las niñas y las mujeres, sino también algunos integrantes de la fuerza pública, ¿sí? Y es allí donde se requiere que la Comisión de la Verdad trabaje a profundidad sobre este delito específicamente, lo que ha sucedido en los cuerpos de las mujeres negras, las mujeres indígenas y nuestra niñez, es algo que no debe quedar en impunidad, es algo que se debe conocer para poder trabajar en ese hilo conductor que permita reconciliarnos nuevamente y retomar la vida sin olvidar qué es lo que ha pasado. Un atardecer como, sí, como a las 6, 7 de la noche llegaron dos señores y eran de la guerrilla. Estaba sola con mis hermanos y cuando eso fue que me reclutaron, me llevaron prácticamente a la fuerza, porque si uno ponía resistencia, pues, o sea, uno sabía lo que le podía pasar con ellos. Ellos decían, es que, ¿cómo van a tener ustedes? Ustedes acá no vienen a criar niños ni nada, ustedes vienen acá a contribuirle al pueblo. Las mujeres siempre las ponían a planificar con una inyección mesijina, o sea, siempre esa era la que utilizaban, siempre. Pero había momentos que a veces no sé, o sea, no, porque cuando había, por lo menos que el ejército entraba,
que no se facilitaban las cosas, o sea, como que estaba uno en peligro, o sea, a veces no se facilitaban las cosas, entonces no, o sea, ahí habían veces que no, pues no había forma como cuidarse la mujer. Cuando yo quedé embarazada, o sea, mantenía muy enferma. Tal vez era por el embarazo, me aplicaban muchos medicamentos. Entonces ya lo último fue cuando el comandante con el candado dijo, no era que usted está embarazada, hágase una prueba. Entonces fue cuando me hice la prueba y salió positiva. Se me vino toda la cabeza. Yo lo primero que me vino a mí me van a hacer abortar. Porque eso era de ahí, o sea, la que salía embarazada, eso de una y la mandaban para que abortara. Me empezaron a aplicar los medicamentos, que me aplicaban el suero, me hicieron tomar unas pastillas. Pero ya el médico de ver de que no, o sea, yo no perdí el bebé así con esos medicamentos, eso les dijo que tocaba hacerme cesárea. Era una tristeza tan grande y pues cuando me desperté yo no podía ni mover los brazos. O sea, era como si me hubieran dado una golpiza. El dolor de haber perdido a mi bebé y el dolor también, o sea, porque el maltrato que fue mucho. Algunos compañeros a mí me contaban de que, o sea, yo anestesiada no me dejaba, es que dormía yo le hacía mucha fuerza, que es que me han tenido que amarrar, porque no, o sea, no me dejaba. Yo lo que esperaba por lo menos es que ellos, o sea, como que dijeran, sí, nosotros cometimos un error, como que nosotros eso, pero ellos hicieron lo contrario. O sea, la culpable es usted fue la que esto, usted fue la que otro. Ahorita en estos momentos lo que más deseo como tener una vida normal y ya dejar de estar tomando tanto medicamento. El sistema de salud, pues, o sea, lo que siempre he esperado es que pues tenga uno una atención médica buena, porque todo lo que llevo y he bregado y hasta el momento no han hecho nada. Saber de que tengo una cicatriz y que ni siquiera conocí a mi bebé porque cuando yo me desperté, o sea, ya lo habían enterrado, no sé qué lo hicieron. O sea, eso es muy duro, o sea, y a la mujer no se le debería hacer eso, o sea, ninguna mujer se merece eso. Tenemos en el momento aproximadamente como una 15 tipologías de cómo se pueden expresar estas violencias sexuales, que pueden ir desde la violación, que es quizás lo que más escucha y conoce la gente en general, y puede pasar por el aborto forzado hasta la maternidad forzada, o por ejemplo, un hecho que creo que casi nunca se ha narrado, es como muchas mujeres, por ejemplo, fueron obligadas a tener relaciones sexuales o fueron violadas delante de sus familiares, esposos, hijos, hermanos. La comisión en este momento pues puede hablar que sin duda alguna las violencias sexuales, especialmente contra mujeres y personas LGBTI, han sido un patrón de violencias en el marco del conflicto armado. Entonces es un relato muy amplio, pues que esperamos poder explicar en nuestro informe y particularmente en nuestro capítulo sobre mujeres y personas LGBTI. En el informe final tenemos también y en la Comisión de la Verdad un equipo exclusivo que está analizando el patrón de reclutamiento y allí haciendo un análisis compartido, digamos, con el grupo de trabajo de género, por ejemplo, de cómo se cometieron de manera distinta violencias sexuales contra niños o contra niñas, o cómo en el caso, por ejemplo, de reclutamiento de menores, las causas, las formas y el modus operandi fue distinto si se trataba de un niño o de una niña. La Comisión de la Verdad ya ha avanzado y creo que vamos a poder dar cuenta, especialmente en nuestro capítulo sobre mujeres y personas LGBTI, que esto fue funcional para los grupos armados, es decir, esto les permitía tener ventajas de un grupo sobre el otro, que las violencias sexuales se cometieron muchas veces no pensando que se le hacía daño a esa niña o a esa mujer o a esa persona LGBTI, sino que era un mensaje, se cometían, digamos, estas violencias
violencias para darle un mensaje al opositor. Y es un poco el mensaje de ahí le dejo a su mujer violada, ahí le dejo a su hermana violada, es decir, mire lo que les puede pasar. Y lo que había de fondo era un mensaje de terror en los territorios, un mensaje de terror para las comunidades, no solamente para las mujeres, sino también entonces para sus entornos más cercanos, para sus familias. Es decir, cualquier mujer o persona LGBTI, por ejemplo, que rompe con los estereotipos socialmente establecidos de género, esto es lo que le puede pasar. Estamos hablando en la Comisión de la Verdad sobre el continuum de violencias de género, es decir, cómo lastimosamente la mayoría de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia en el marco del conflicto no sufrieron solamente hechos de violencia en el marco del conflicto, sino que lo vivieron antes del conflicto, en sus casas, en la calle, en la escuela, en el trabajo, lo vivieron durante el conflicto y posterior al hecho del conflicto, estas violencias se siguen repitiendo. Yo quiero aprovechar este espacio para invitar a todos los grupos armados, a FARC, ¿cierto? A todos los desmovilizados, a quienes están en sus procesos ante el sistema de justicia, a que hagan un reconocimiento de estos hechos ante el sistema de justicia transicional. No les estamos invitando a que lo hagan en los medios de comunicación o no solamente con la víctima, que lo hagan frente a este sistema que les está invitando, les está acompañando y que les está diciendo lo importante que es que hagan este reconocimiento para poder hacer un ejercicio de transformación, de convivencia y de no repetición.